Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a esta serie de estudios que empezamos de la palabra de Dios. Van a ser varias sesiones de 10 minutos cada una, bien cortita, para que el estudio sea profundo y breve y ustedes puedan hacer un buen análisis de lo que vamos a estudiar, la palabra de Dios. Quiero empezar con la lección número 1, que habla de las Sagradas Escrituras. Son algunas preguntas que nos hacemos a diario y que la misma palabra de Dios nos contesta. Así que muy bienvenido a este estudio de la palabra de Dios. Quiero hacer una oración en este momento. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Padre por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Acompáñanos, bendícenos Señor. Bendice cada persona que visualiza este video y dale tu bendición y tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Con qué nombre se refirió Jesús a los escritos sagrados del Antiguo Testamento, la Biblia de sus días? Dice Mateo capítulo 21, versículo 42. ¿Con qué nombre se refirió Jesús? Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Entonces, ¿cómo se refirió Jesucristo a las Escrituras en aquel entonces? Como las Escrituras. Recuerden que no estaba escrito el Nuevo Testamento. Jesús se refería al Antiguo Testamento. La pregunta número 2 dice: ¿qué otro título se le da a la revelación de Dios al hombre? Jesús dijo en Lucas capítulo 8, versículo 21, dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es decir, no solamente los que escuchan la palabra de Dios, sino los que son hermanos de Jesús, son los que escuchan la palabra de Dios y también la hacen. Tremendo. Pregunta número 3. ¿Cómo fueron dadas las Escrituras? Dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, todas las Escrituras es inspirada por Dios. Todas las Escrituras es inspirada por Dios. Y fíjense que también, igual que Jesús, el apóstol Pablo no tenía el Nuevo Testamento, sino que en ese entonces existían el Antiguo Testamento. Otra pregunta para aprender más de este estudio de las Sagradas Escrituras o de la Biblia: ¿por quiénes fueron dirigidos los hombres que fueron así portavoces de Dios? Miren lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca las profecías fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es decir, los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir la Biblia. Otra pregunta muy importante que debemos hacernos: ¿qué ejemplo definido fue mencionado por San Pedro? Hechos capítulo 1, versículo 16 dice: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese las Escrituras y que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Hay otra pregunta que dice: ¿quién y por lo tanto habló por medio de estos hombres? Hebreo capítulo 1, versículo 1 dice: Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, ¿quién fue que habló a través de los profetas? Dios. Dios habló muchas veces. Ahora, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿cuál es el propósito de las Escrituras? Que tengamos esperanza. Ahora, ¿para qué es útil las Escrituras?
Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 16 dice: todas las escrituras inspiradas por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en qué, en justicia. Qué bien. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Para corregir nuestras vidas, para instruirnos en justicia, que es Cristo. ¿Cuál es el designio de Dios a dar las escrituras? ¿Cuál es el destino? El mismo versículo 17 del mismo capítulo dice: a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es el designio de Dios al darnos las escrituras? Que seamos guiados para toda buena obra. Otra pregunta importante que tenemos que hacernos: ¿qué quiere Dios que su palabra sea para nosotros en este mundo de tiniebla, pecado y muerte? Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. Es decir, Dios quiere que la palabra de Dios sea una luz en un mundo que está en tiniebla. Es una luz. Ahora, hay tres divisiones generales en el Antiguo Testamento que el mismo Jesús lo dividió. Vamos a ver esa división que Jesucristo hizo de las Escrituras. Dice Lucas capítulo 24, versículo 44, y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con nosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, esa es una división, en los profetas y en los salmos. Es decir, la Biblia estaba compuesta de Moisés, que son los 5 libros, de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Luego los profetas y los salmos. ¿En qué evidencia se basaba Jesús de su misión como Mesías? El mismo versículo 27 dice: y comenzando de Moisés, es decir, él empezó a explicarle la Biblia desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba a todas las escrituras lo que él decía. Tremendo. Es decir, él le explicó. De hecho, el Antiguo Testamento apunta a todo, a Jesucristo. Todo es la simbología de la venida de Cristo. Esta pregunta es importante: ¿cómo se llama a Dios en las Escrituras? Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Entonces, ¿cómo se llama a Dios en la Biblia? Es un Dios justo, recto, y que no tiene iniquidad en él, sino que es justo. Otra pregunta muy importante: ¿cómo debe ser, por lo tanto, la naturaleza de su palabra? San Juan 17:17 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios es un Dios de verdad, por lo tanto su palabra es verdad. Otra pregunta muy importante: ¿cuán ampliamente ha engrandecido Dios su palabra? Salmo 138, versículo 2 dice: porque ha engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es decir, Dios ha engrandecido su nombre, pero también ha engrandecido su palabra. ¿Cuánto apreciaba Job la palabra de Dios? Dice Job capítulo 23, versículo 12: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé la palabra de su boca más que mi comida. Y dice Isaías: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Qué bueno, mi hermano querido. Hemos hecho este estudio de la palabra de Dios. Yo espero que tú seas de los bienaventurados, que no solamente escucha la palabra de Dios, sino que también la pone en práctica. Quiero hacerle una oración en esta hora. Oremos. Padre querido, gracias por este estudio que hemos dado. Bendice cada persona que lo ve y lo escucha. Bendícenos cada día estudiar tu palabra, escudriñarla, que no nos dejemos engañar por las artimañas del diablo. Bendícenos y acompáñanos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.